es mostrar un poco también qué está pasando con nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo en los últimos años, porque nos parece importante no perder de vista por ahí dónde estábamos y a lo que hemos llegado ahora y hacer un análisis más real de la situación, porque nosotros vemos que muchas veces, cuando hablamos con los compañeros, esta cuestión de esta disputa que se está dando a nivel nacional, que por ejemplo centra la discusión en la inflación, nos hace repetir conceptos que uno ve en la posición hoy nacional que están vacíos de contenido si uno lo analiza. Por ejemplo, cuando uno escucha que un opositor dice que hoy la inflación es del 30% y lo repite 10 veces, después encontrás compañeros que te dicen: che, el aumento que cobramos se lo comió la inflación. ¿Y de cuánto es la inflación ahora? Del 30. Digo, mira, si fuera hoy del 30, el país está incendiado. Hoy la inflación acumulada en mes de julio es del 12,5. Y no lo decimos nosotros, no lo dice el INDEC, lo dicen las agencias económicas que trabajan para la oposición. Es el número más alto que pueden mostrar. Nosotros tomamos el más negativo, el más opositor, para que no nos digan que estamos dibujando los números a favor nuestro. Este es un afiche que nosotros hicimos en un congreso de la UNTER en el 2009, donde decíamos en el 2009 que del 2003 al 2008 la provincia de Río Negro había triplicado recursos y gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que era una buena situación económica de Río Negro. Porque si una provincia triplica sus ingresos y triplica sus gastos, quiere decir que tiene recursos. Y después mostrábamos cuál era nuestra situación, que teníamos el peor salario, que estábamos un 40% por debajo del promedio patagónico, que queríamos justamente como objetivo lograr el salario promedio de la Patagonia, que me acuerdo cuando lo planteamos en algunos congresos nos decían que eso era una locura, que era incansable, porque estábamos en algunos casos un 60% por debajo de esos salarios, porque ¿qué quería decir? O sea, que había una redistribución de la riqueza que concentraban en un sector muy pequeño, los aliados del gobierno, y el resto de los sectores, entre ellos nosotros como trabajadores estatales, teníamos uno de los peores ingresos del país, pero además éramos los que cobrábamos últimos. ¿Se acuerdan que cobrábamos aquí? Digo esto, recordemos, porque ahora el mes pasado cobramos aguinaldo y sueldo antes de que terminara el mes. Creo que fue la primera vez en la historia. Y esto tiene que ver con nuestra lucha, ¿eh? No es tan solo porque hay un compañero en el ministerio. Es porque ese compañero que está en el ministerio está llevando lo que nosotros planteamos históricamente, que no podíamos cobrar de esa manera. Y porque nosotros como sindicato presionamos también para que una vez que llegaran esos compañeros cumplieran con lo que históricamente habíamos planteado nosotros desde la oposición. O sea, no es un regalo de nadie, pero digo, es una diferencia. En esta situación estábamos en un año, y recuerden que esto fue el año también donde hicimos 45 días de paro, con la muerte de un compañero en la ruta, con 2 compañeros más que se salvaron así también de quedar en la ruta, y logramos 100 pesos en negro, que además no fueron fondos sacados de la provincia, fue por un decreto presidencial del Fondo Sojero, y ese Fondo Sojero que venía para otro destino, la provincia se destinó al pago de ese aumento salarial. Y bueno, ahí nosotros planteamos en esa afiche llegar al promedio patagónico. Me acuerdo que una de las seccionales que inventó esto del promedio patagónico fuimos nosotros, que hay algunos compañeros que eran congresales en aquella época, y que nos decían: ustedes están re locos lo que están planteando. Bueno, fíjense que ahora, en este mes cobramos el tercer tramo de aumento. Al llegar a 4.900 pesos el cargo testigo sin antigüedad, hoy en el sueldo bolsillo superamos por poquito, pero lo superamos. El sueldo promedio es 4.896, nosotros tenemos 4.900. Lo que hace 4 años parecía imposible, nosotros lo hemos logrado. Y en el básico, que acá recuerden que estamos en el lugar 23 de la escala salarial, y éramos el último en la Patagonia. En el básico nos falta un poco, pero tiene que ver con esto. Nosotros hicimos un proceso de blanqueo, pero teníamos tantas sumas en negro que si hoy blanqueáramos absolutamente el 100% de las sumas en negro, no hubiésemos llegado a ese piso. O sea, vos tenés tantas sumas en negro, podés ir blanqueando, pero por ejemplo, eso que aparece, los que tienen poca antigüedad, el complemento salario mínimo, si nosotros lo blanqueamos, inmediatamente tiene una rebaja salarial. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que seguir armando una estrategia muy, como dicen por ahí, de sintonía fina, que es lo que hemos hecho hasta ahora, de ir viendo cómo vamos blanqueando, pero a su vez garantizamos el piso salarial, porque si no, para algunos compañeros significaría una rebaja salarial. Lo que sí vemos hoy, que sí se nota la diferencia entre las antigüedades. No es como antes, que uno que recién iniciaba tenía casi el mismo aumento que el que tenía más antigüedad. Eso lo fuimos logrando modificar. Y fíjense, hace poquito se fijó el salario mínimo vital y móvil en 3.600, pero ojo,
El mínimo vital y móvil hoy no es 3.600, hoy es 3.300 en este mes. Bueno, nosotros estamos un 48,4% por arriba del salario mínimo vital y móvil. Recuerden que el salario mínimo vital y móvil es por una jornada de 8 horas de trabajo. Hoy un maestro con un cargo en Río Negro está un 48,4% por arriba del salario mínimo vital y móvil. No es un dato menor. Triplicamos el básico, también para tener memoria. Nosotros en el 2011, en enero del 2011, teníamos un básico de 709 pesos. Estaba hablando del cargo de maestro. Hoy el básico es de 2.096, o sea, 3 veces más en 3 paritarios. Y este año, que muchos nos hablan que te lo comió la inflación, en el básico, el incremento es del 42,77. Por más que la inflación, en el peor de los casos, en Río Negro, en el país, llegara al 30, fin de año, en el peor de los casos, nosotros ya la superamos hasta la inflación acumulada de todo el año. También hicimos 2 veces y medio el salario bolsillo. Fíjense, tuvimos un 144,38% en 3 años. Si sumamos la inflación de estos 3 años, nunca nos va a dar ese valor, promedio de 25-26% por año. Y acá es lo que yo les quería mostrar con esto que porque yo a veces veo en el Facebook que los compañeros se enganchan con esto de la inflación, y una vez una compañera ya en enero me decía, pero Jorge, la inflación es del 30%, le digo, compañera, si la inflación en enero es del 30%, estarían saqueando todo el país, imposible. ¿De dónde sacan esos datos? Y es porque lo dijo fulanito, y bueno, pero fulanito, que te diga de dónde lo sacó. Porque hoy la inflación acumulada al mes de julio es del 12,19%. Pero repito, ahí lo dice, datos publicados por el Grupo Congreso. Busquen en internet que en el Grupo Congreso. Son los más opositores al gobierno nacional, por lo tanto van a mostrar la peor inflación, la más alta que puedan mostrar. Pues van a mostrar los peores números porque ellos están jugando para los sectores que hoy quieren mostrar que uno de los grandes problemas del país es la inflación. Y fíjense que acá decía la diferencia que hay entre el que recién inicia y el que tiene máxima antigüedad. Antes era casi lo mismo, ahora vemos que el que recién inicia, en total, al mes de julio recibió 1.171 pesos de aumento, pero el que más inicia recibió 1.917 pesos de aumento. O sea que logramos esto de que antes la cuestión salarial hacía que no había diferencia. Hoy podemos decir que esto no es así. ¿Por qué? Porque logramos blanquear varios conceptos del salario. Bueno, acá estamos con el profesor, tomamos cargo maestro, profesor, también fíjense que superamos el 30%, superamos ampliamente la inflación. El preceptor, lo mismo, el que recién inicia 28%, el de máxima antigüedad 34,7%. Y acá hay que ver 2 placas que son muy significativas para nosotros también. Si a nosotros nos preguntaban cuando tomamos la conducción si íbamos a poder lograr que un director de primaria, de inicial y de especial ganara lo mismo que de media, y decíamos que iba a estar difícil. Pero este año lo logramos. Entonces fíjense, por eso el director de primaria tiene un 55% de aumento, mientras que el de media un 29%. ¿Por qué esta diferencia? Porque antes ganaba mucho menos el de primaria. Ahora ganan lo mismo. Si yo veo las placas, el director de media llegó a 13.785 y el director de primaria también llegó a 13.785. Antes no era así. Ahora, para eso, al de primaria hubo que darle un aumento de un 51%. Y digo que esto es fundamental porque a veces no hacemos esta lectura. Hablar en este momento económico, donde la pauta salarial que se puso a nivel nacional no podía superar el 20 o el 25%, haber logrado que en algunos casos, en Río Negro, se llega al 51%, al 55%, pero es un logro histórico. Esto es importantísimo, uno no lo mide por ahí. Primero, por la reivindicación de un sector que estaba injustamente postergado. Y por otro lado, por la cantidad de porcentaje que implica para ese sector. Que siempre dijimos que cuando llegáramos a la conducción íbamos a luchar por eso. Que es mucho más importante, igual que en la zona rural, acá no tengo la placa, pero los maestros de jornada completa, en algunos casos han logrado un 83% de aumento. Porque pasaron de que su cargo antes equivalía a un cargo y un 40% más de un segundo cargo. Ahora pasaron a 1,8, casi el doble. ¿Qué sindicato puede mostrar hoy que para un sector ha logrado, por ejemplo, el 83% de aumento? Y acá les quería mostrar esto nada más para ver. 2008, 2009, 2010 estuvimos siempre por debajo de la inflación. 2011, 2012, 2013 siempre por arriba. Y yo quiero marcar algo acá. 2011 estaba el mismo gobierno que estuvo en estos 3 años. No era otro. Era el gobierno anterior, el gobierno radical. O sea que a este gobierno
que nunca se le podía sacar un incremento salarial que superara la inflación, en ese año, y porque había una coyuntura electoral y había que aprovecharla. Y dijimos, estos tipos están jugados, es la primera vez que tienen miedo de perder las elecciones, entonces tenemos que ir por mucho más, tenemos que aprovechar esa coyuntura electoral. Y fíjense cómo avanzamos significativamente. Y después, y marco la diferencia, porque acá nos dijeron a nosotros, bueno muchachos, ahora ustedes están pegados al gobierno. Yo digo, cuando un sindicato se pega al gobierno, no sacan los mejores incrementos salariales, Pregúntale a los muchachos PCN. Repito, ningún sindicato que está pegado a un gobierno, a ese gobierno le saca el mejor incremento salarial. Generalmente le saca el peor, porque arregla por abajo. Eso es estar pegado a un gobierno. Nosotros tomamos otra, cuando definimos que íbamos a incorporar compañeros al ministerio, lo hicimos para sacarle lo máximo posible al gobierno, no para sacarle lo mínimo. Y si no, esos compañeros se tienen que ir. Esa es nuestra consigna. Mientras que esos compañeros puedan sacar lo máximo posible para nosotros, van a estar. El día que no podamos sacar o que haya diferencias muy grandes en la política que se está llevando adelante, nosotros mismos le vamos a pedir que se vayan. Esto fue nuestra evolución del salario. Fíjense, en el 2005 estábamos en el lugar 9. En los mejores años de desarrollo económico del país, fíjense, la línea de arriba es la evolución del salario nacional, promedio nacional. ¿Qué pasó? En los mejores años, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ¿qué hizo el salario a nivel nacional? Fue aumentando. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales y los sindicatos a nivel provincial aprovechaban esa coyuntura, aprovechaban el piso que se fijaba en la cetera y decían de ahí para arriba. Nosotros hicimos todo al revés. En los mejores años de desarrollo económico pasamos al lugar 9 al lugar 23. O sea, hicimos al revés de todo. Mientras que todos aumentaban su salario, nosotros lo bajamos. Y fíjense otra cosa. En el 2011, 2012 y 2013, fíjense qué pasa con el promedio nacional. No aumenta. Porque la crisis económica internacional se sienta acá, muchachos, que no nos demos cuenta, aunque estemos bien, que esto es lo bueno, que estamos bien comparado con otros, hace que los acuerdos paritarios no puedan pasar del 20, del 25, del 26. Y nosotros, la lógica hubiese sido que en estos años entonces no hubiésemos crecido, porque si a nivel nacional no pueden crecer, ¿cómo vamos a crecer nosotros? Y nosotros al revés, porque fíjense que nosotros pasamos del lugar 23 al lugar número 5, inclusive estamos mejor que en el mejor año, de los mejores años de nuestra situación económica.